Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si no saben, mi nombre es Luca, por si no me conocen. Y hoy estoy de nuevo con un nuevo video, lo cual este video va a ser un poquito cortito porque, bueno, primero quería subir un video ya que llevo meses, bueno, yo creo que años, años y meses sin subir un video. Entonces voy a subir un video, aprovechando. Y aprovechando también que estoy estudiando Derecho, estudio Derecho, algunos no sabían, pero yo estudio Derecho. Entonces quería dar algunos tips o que yo he ido aprendiendo y algunos tips que he encontrado en algunas partes. O algunos tips que yo me he tenido que estar dando cuenta que debo usar para poder estudiar Derecho. Primero, antes de decirles estos tips, hay que tomar en cuenta que estudiar Derecho no es fácil. Así que si tú o tu primo, hermano, tu hermana están pensando en estudiar Derecho, pues les digo que lo piensen bien, porque Derecho es una carrera difícil. Es difícil, de verdad, muy difícil. Se estudia mucho, se lee mucho. Entonces, tienes que pensar, hay que pensarlo muy bien. Ya teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que tal vez tú ya decidiste estudiar Derecho o ya estás en tu primer año de Derecho, primer semestre, teniendo en cuenta yo estoy en mi primer año, voy en mi segundo semestre y todo eso. Entonces, voy en mi segundo semestre esta vez porque aquí en Chile, no lo he contado, en Chile la educación se divide por semestres. Por ejemplo, primer semestre son 6 meses, el primer semestre son 6 meses del año y el segundo semestre son los otros 6 meses del año. Se supone, porque así se hace un año. Ya, entonces, teniendo en cuenta esto y explicándole un poco el tema, le voy a dar los tips. Primero, si tú eres una persona que le gusta memorizar o que memorizar le sirve para estudiar, pues te recomiendo o te doy el tips de que uses tarjetas para memorizar. Te hagas, es que no sé, la materia, por ejemplo, aquí yo tengo esta materia que es del capítulo 4 de un libro que se llama el capítulo 4 del gobierno. No, perdón, sí, no, nada que ver, capítulo 7, nada que ver. Capítulo 7, no, capítulo 4 no, capítulo 7, no sé si era, creo que es un libro, sí, es de un libro, el cual es el capítulo del gobierno, donde te habla del gobierno. Entonces, si tú eres mucho de memorizar información, lo primero antes de hacerte las tarjetas, es tomar esta materia, tomar este, digamos, este apunte o esto, y ir subrayando. En tu caso, si a ti te gusta subrayar y sientes que es mucho más fácil así, pues tomas el apunte. Aquí, bien. Tomas este apunte, que yo lo tengo así subrayado. Tomas el apunte y lo subrayas. En mi caso, antes no tenía. O sea, yo subrayaba lo que sea. O yo subrayaba, no sé. No le tomaba atención a. Por ejemplo, mi amiga que estudia Derecho conmigo, ella para subrayar usa un color para los títulos, un color para las cosas importantes y un color para los ejemplos, lo cual yo no lo hacía. Entonces después cuando supe que ella estudiaba así, así dije ya, creo que me va a servir y ahora lo estoy haciendo así. Por ejemplo, en mi caso uso el amarillo para los títulos, en este caso yo subrayé con rosado, pero ahora yo subrayo verde, lo importante, que
En otro apunte yo tengo todo subrayado de verde, lo que encuentro que es importante. En este caso fue rosado, porque como yo no estaba usando esa forma, entonces yo subrayé con rosado. Pero en este caso yo uso el verde para los títulos y el naranja lo ocupo para los ejemplos. ¿Ya? Y así yo voy subrayando toda la información y después de haber subrayado la información la voy leyendo. En mi caso yo la leo y tengo en el teléfono una aplicación que se llama Anki Pro, que es para hacer tarjetas de recordatorio, y voy poniendo, no sé, una pregunta de lo que leí, de lo que voy leyendo, saco una pregunta y la respondo digamos, como con la respuesta que sale en el apunte. En el apunte. Entonces yo hago eso y después eso lo ocupo para estudiar. Y a veces, por ejemplo, cuando son artículos, yo el artículo lo subrayo todo, lo subrayo todo. Y después lo voy dividiendo, o sea, no sé, pues dice, si el artículo dice, no sé, pues que es un ejemplo, que los ministros duran tantos años en el gobierno, o sea, no sé, algo así, un ejemplo, no es que sea así. Yo eso lo divido en 3 partes, o a veces no, a veces lo leo completo, o me paso, no sé, pues 10 minutos estudiando eso. Pero en lo que sí yo hago, pero siento que ahora lo voy a cambiar, es que solamente estudio para las pruebas. O sea, cuando me dicen ya que hay prueba tal día, yo me enfoco en estudiar solamente para la prueba. Después como que no leo mucho o no lo hago. Entonces, eso. También, si tú vas a estudiar Derecho, tienes que estar leyendo todos los días. En mi caso yo no lo hacía, entonces yo siento que eso lo voy a empezar a cambiar y voy a tener que empezar a leer todos los días un poco de información para ir teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, ya no leer solamente para la prueba, ya no estudiar solamente para la prueba, sino que estudiar siempre, estudiar todos los días. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Mira, aquí tenemos otro ejemplo. Que este apunte habla de los ministros de Estado, de lo que estaba diciendo yo. Así como que, por ejemplo, si el artículo tanto dice no, de los ministros, yo hago eso. Entonces aquí habla sobre los ministros de Estado. Entonces yo aquí subrayo en ese punto. Lo que significa como la definición, ahí sí se ve. Esa es como la definición de ministro, ¿qué significa? Después veo donde estén como las funciones de los ministros, lo que hacen los ministros, cuáles son funciones y todo eso, y también los ciudadanos. Yo ocupo y eso. Pues, yo, esto sí. Esto del apunte así en hoja, depende de la persona. Porque si a ti te gusta, no sé, estudiar en el computador o en el tablet, en el iPad, todo lo que tengas para estudiar, teléfono, y si te hace más cómodo leer desde el computador, bacán, también lo puedes usar. Pero si a ti, no sé, si te hace más cómodo leer en sí en físico, o sea, que esté la hoja aquí, por ejemplo, esto en físico, también lo puedes, no sé, imprimir y leer, ir subrayando. Por ejemplo, los estudiantes de Derecho usan mucho esto, que son POSI, con estas cositas así. Yo tengo distintos, entonces, por ejemplo, tengo estos que son transparentes, que son como para cosas, no sé, importantes. Estos así blancos, sí, eso. Y lo que me gusta hacer es lo que sí ocupo para hacer en el computador son resúmenes. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso tomo el apunte. A veces, cuando me toca estudiar, tomo el apunte, lo subrayo completo, hago todos los dedos subrayados y los temas,
en el mismo, y cuando subrayo voy como resumiendo. Entonces cuando yo hago mi resumen para estudiar, ya no estudio del apuntecito, sino que estudio de mi resumen, porque en el resumen que yo hago en el computador por Word, solamente pongo lo que subraya. Y eso después lo imprimo y eso ocupo para imprimir. Y también lo vuelvo a subrayar. Por ejemplo, aquí ya, por ejemplo, esta es mi mochila. Yo tengo un código. Por ejemplo, yo la otra semana tengo prueba de historia del derecho chileno. Y nos van a entrar las historias de las constituciones. En mi caso, yo aquí subrayé todo. Yo subrayé todo porque sentí que todo era importante, así que subrayé todo. Pero no. Si alguien subraya así, bacán, también lo puede hacer. Pero la idea también es subrayar lo importante, o sea, solamente lo importante. Entonces aquí yo ya subrayé lo importante. Por ejemplo, la prueba es sobre las constituciones. Entonces el profesor me va a preguntar, no sé, me va a poner la constitución de 1810, digamos, y me va a poner que ponga sus funciones en el sistema ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces yo aquí solamente lo que hice fue, no sé, irme, por ejemplo, aquí hay una constitución. Por ejemplo, irme a la constitución de 1818 de Chile. Yo estudio Derecho en Chile. Y irme solamente a sus funciones. Su función ejecutiva, función legislativa y su función judicial. Y solamente poner los puntitos de aquí. Por ejemplo, ahora aquí, su función ejecutiva, poner esos puntitos, que son como lo que hace. Función legislativa, lo que hace la función legislativa. Y función judicial, poner aquí lo que hace la función judicial. Ya, eso. Y bueno, ahí uno va, bueno, la persona iba uno eligiendo cómo estudiar y qué hacer. Así que, bueno, espero que estos tips, bueno, lo que les he estado conversando y todo el tema, les sirva. Y si eligen estudiar Derecho, bacán. Cualquier duda, consulta que necesiten, me lo pueden dejar en comentarios y todo el tema. Y si eliges estudiar Derecho, te deseo éxito y suerte. Y algo más, no te eches hacia abajo por si te echas algún ramo o pierdes o te va mal, porque es normal. Estudiar Derecho, como digo, es difícil, entonces es normal que tal vez a alguien le vaya mal o no. Por ejemplo, a mí yo tuve 2 pruebas y me fue mal en las 2. Así que es normal, no se preocupen ni nada. Pero con los tips que le dije de subrayar, hacerse resumen, estudiar con tarjetas y todo el tema, también hasta pueden estudiar con sus compañeros, colectivamente ir conversándose la materia, no sé, estudiar días antes por su cuenta y después se juntan por videollamada o en la misma universidad con sus compañeros y se empiezan a conversar la materia y todo el tema. Entonces eso también sirve. Yo he estudiado así y sirve, así que eso. Espero que si eligen estudiar Derecho les vaya bien y cualquier duda o consulta me la pueden dejar en comentarios o escribirme a mi Instagram, que eso lo voy a dejar ahí al final. Así que eso. Que tengan buena noche y hasta luego. Nos vemos en el próximo video.